Yo, además de depresiones, empecé a sufrir ataques de ansiedad. O sea, yo había veces que me despertaba y decía, yo ya no quiero seguir viva. Pero Dios se vale de todos los medios para regresar, para reclamar lo que es suyo. Sentí una paz y una tranquilidad que nada me lo ha dado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Verdaderamente Humano. Mi nombre es José María y el día de hoy vamos a reflexionar en nuestra ficha número 36 que lleva por título Les envió a su Hijo querido. Esta ficha está tomada del Evangelio de San Marcos en su capítulo 12, los versículos del 1 al 12. En el texto, Jesús cuenta una parábola y dice que un hombre plantó una viña, la cercó, puso un lagar para hacer vino, arrendó a algunos trabajadores y les dio todo para que a su tiempo dieran frutos. Se ausentó y cuando llegó el momento envió a su trabajador para que los viñadores dieran los frutos, pero estos lo golpearon y lo echaron fuera. De nuevo mandó a otro siervo y lo mismo, lo ultrajaron, lo golpearon y lo lanzaron con las manos vacías. Todavía les envió a otro y lo mataron. Entonces el hombre dijo: les voy a mandar a mi hijo querido. Cuando vean a él, lo respetarán. Pero cuando los viñadores vieron llegar al hijo, dijeron: este es el heredero. Si lo matamos, nos quedamos con la viña. Y eso fue lo que hicieron. Lo mataron, lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué creen que hará el hombre con estos viñadores? Por supuesto que vendrá, acabará con ellos y le dará la viña a otras personas. ¿No han escuchado lo que dice la palabra de Dios? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor y es un milagro patente. Entonces, los adversarios de Jesús querían atraparlo después de decir esta parábola, pero no lo hicieron porque le tenían miedo a la gente. Para reflexionar, en el contexto, Jesús acaba de purificar el templo y tiene ya roces con las autoridades del pueblo judío. Esta parábola, por supuesto que la dice contra ellos, pero es una parábola que no solamente le aplica a ellos, sino a cada uno de nosotros. Es una parábola que hoy Jesús te dice a ti y a mí. El viñador es Dios y ha plantado una viña y la ha provisto de todo para que dé frutos. Esta viña es el pueblo de Israel, los hombres que vienen a recoger los frutos y son ultrajados, golpeados y muertos. En un primer momento serán los profetas, después será el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Pero esta viña no solamente se refiere al pueblo de Israel, sino también a la iglesia, que ha sido puesta en nuestras manos para rendir frutos. Pero aún más, es también nuestra historia personal de vida, pues en cada uno de nosotros Dios planta su viña y nosotros como administradores estamos llamados a responder y a dar fruto a su tiempo. En nosotros Dios ha plantado un plan perfecto de amor. El vino que cosecharemos es un signo, significa la alegría, la felicidad de experimentar el amor de Dios al cumplir con el plan que se nos ha encomendado. Los viñadores recibieron muchas oportunidades de poder compartir ese vino, es decir, de poder compartir la alegría y la vida, pero el egoísmo, la avaricia, en general el pecado, los hizo elegir ese camino en donde terminaron incluso dándole muerte al hijo del viñador. Nosotros, ¿cuántos llamados de Dios hemos recibido para seguirlo? ¿Y cuántas veces hemos rechazado ese plan? Recordemos que la invitación simplemente es a ser felices y a compartir ese vino. Lo podemos lograr si seguimos el plan que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero, ¿cómo vamos a superar el egoísmo, la avaricia y el pecado si no somos capaces de escuchar la voz de Dios que nos llama? Te invito a que conozcas y vivas el testimonio de una hermana nuestra que ha decidido escuchar la voz de Dios, seguir su llamado y atender a las palabras de su Hijo querido que le dice: sígueme. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar en Verdaderamente Humano. El día de hoy me encuentro con Ruth, es la chica que hoy nos va a compartir su testimonio. Y pues bueno, Ruth, te voy a pedir que por favor te presentes. Hola, yo me llamo Ruth Hernández, tengo 32 años. Pues estudié economía y actualmente trabajo en una empresa de telecomunicaciones.
Creo que tu testimonio viene muy bien a esta ficha porque pues justo nos habla de las múltiples llamadas que Dios nos hace a lo largo de la vida, ¿no? En los viñadores recibieron la llamada pues varias veces, ¿no? Nunca la escucharon. Sé porque me has compartido tu testimonio que pues tú también has recibido de Dios, como todos lo hemos recibido, múltiples llamados y bueno, has tenido el valor de responderle. Quisiera que nos pudieras platicar un poquito pues cómo han sido esos llamados, cómo decidiste responderle. Sí, bueno, pues yo nací en una familia muy católica. Mis papás siempre fueron muy creyentes. Yo recuerdo de mi infancia que mi abuela nos llevaba siempre a los rosarios, a las catequesis, siempre estábamos de chicos muy, muy pegados a Dios. Y pues yo por eso sabía reconocer en mi interior el amor de Dios, ¿no? O sea, yo sabía cómo se sentía porque pues había estado cerca de Él. A la edad de 12 años, mis papás empezaron a tener problemas muy fuertes en su matrimonio y decidieron separarse. Entonces, en esa separación, la mitad de mis hermanos, yo soy la cuarta hija de 8, la mitad de mis hermanos vivimos con mi mamá en Querétaro y la otra mitad se quedó con mi papá en México. Durante ese tiempo, pues yo me empecé a llenar de muchas dudas. Yo decía, si Dios existe, ¿por qué está pasando esto, no? O sea, yo veía a mis amigos de la escuela, veía que pues había muchos amigos que sus papás estaban bien, que les iban bien, que no tenían problemas, aparentemente, ¿no? Y ellos no estaban cerca de Dios. Y yo decía, ¿por qué si mi familia está cerca de Dios y si Dios existe, por qué está pasando todo esto? Entonces, pues es cuando yo comienzo a tener muchas dudas con respecto a la fe, con respecto a la religión. Y decidí pues simplemente no creer, ¿no? Decía, no, todo lo que me contaron es una mentira. Y pues mis papás nunca dejaron de ir a la iglesia, nunca dejaron de ser creyentes. Y obviamente pues como niña me enviaban, ¿no? Como puberta adolescente me seguían enviando, pero pues yo a veces me escapaba, a veces no iba. Y fue cuando la primera vez que yo decidí alejarme del amor de Dios. Más o menos a la edad de 20 años, uno de mis hermanos va a Querétaro a buscar a mi mamá y le dice pues que se regrese. Entonces mi mamá toma la decisión, o sea, ya teníamos 8 años viviendo en Querétaro separados. Mi mamá toma la decisión de, pues sí, regresar con mis hermanos principalmente y llegamos a México. Yo recuerdo que yo no me quería regresar. Yo le decía a mi mamá, no me quiero regresar, o sea, yo ya estaba en universidad allá y le dije, voy a hacer el examen en México. Si quedo en la universidad, nos regresamos y si no quedo, pues nos quedamos aquí. Entonces, yo no había estudiado para el examen, no me preparé, yo no quería regresar. Y me acuerdo que fui a presentar el examen con muy poquita preparación y quedé. Lo cual para mí fue algo, ahora que lo veo, pues, obra de Dios, porque cuántos jóvenes en México hay que de verdad se la pasan meses estudiando para presentar el examen en la universidad y no quedan. Y pues yo no sé si habré estudiado 3 días o algo así y llegué y quedé. Entonces regresamos a México y al principio pues todo bien, todos vivíamos en una sola casa. Pero pues después de un tiempo, cuando empezaron a volver los problemas en la casa, otra vez para mí fue como ese choque de ¿por qué si estamos tratando de hacer las cosas bien? O sea, ¿por qué todo resulta mal, no? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tanta violencia? Yo no entendía. Y muchas veces como hijos nosotros somos muy duros con los papás. Y yo decía, o sea, ¿de qué le sirve tanto tiempo en la iglesia si A, B, C y D, ¿no? O sea, señalando todos los errores. Y decía, no, pues qué hipócritas. O sea, esto es pura hipocresía, pura presunción de la gente que hay aquí.
Y más que sentirme así con Dios, yo me sentía enojada. Yo iba a la iglesia y me la pasaba así como viendo los errores de todos, viendo que, ay, este hipócrita ya vino a criticar a tal. Entonces, otra vez hacía la comparación con mis compañeros de la universidad, ¿no? Decía, conozco a gente mucho más buena, mucho mejor fuera que dentro. Entonces, fue la segunda vez que yo decidí alejarme, y en esta ocasión, pues ya más grande, decidí, yo decía como, mientras no le haga daño a nadie, o sea, pues voy a estar bien con Dios, ¿no? Mientras, no sé, tal vez no mate, no robe, no le haga daño a nadie, voy a estar bien con Dios. Y en ese engaño me alejé nuevamente, pero pues cuando tú te alejas de Dios, basta muy poco tiempo para que su enemigo empiece a hacer de las suyas. Y yo poco a poco comencé a tener otras creencias que se adaptaban más a mi estilo de vida. Yo estudiaba y trabajaba en ese entonces comencé a tener problemas. Estamos viviendo en un momento en el que hay mucha inseguridad en el país. A mí me asaltaron varias veces. En uno de ellos tuve pues un encuentro muy feo con el asaltante, o sea, se quiso propasar también conmigo, y fue un tiempo en el que a mí me costó mucho trabajo terminar la universidad porque me daba depresiones. O sea, yo había veces que me despertaba y decía, yo ya no quiero seguir viva, o sea, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Y pues tampoco se lo contaba a mi mamá, ella ya no vivía con nosotros, yo vivía con mi papá, pero pues yo tenía mucho resentimiento contra él. Entonces, él no se acercaba, no me preguntaba, hija, algo, y yo no le contaba nada a mi mamá, ¿no? O sea, simplemente pues trataba de sobrellevar eso. Después de los asaltos que llegué a tener, yo además de depresiones empecé a sufrir ataques de ansiedad. Y pues tampoco se lo conté a nadie. De repente sí buscaba ayuda psicológica y pues medio me ayudaban, pero no sé, como que tampoco me sentía muy ayudada, lo dejaba. Y cuando estuve en este periodo, mi hermana me veía y me decía, oye, pues o sea, no puedes estar así. Era la única que me decía como, no, sal, ven. Y ella me empezó como que a llevar con sus amigos, empecé a salir de fiesta. Y ya terminando la carrera, pues me agarré un periodo de que nos íbamos miércoles, jueves, viernes, sábado con los amigos. Nos aventábamos días de fiesta. Pero pues a pesar de todo eso, los ataques de ansiedad no se iban, ¿no? O sea, había noches que no podía dormir porque no podía, o sea, la ansiedad no me dejaba. Y pues entre todo esto yo me sentía como con un poco de falta de crecimiento espiritual, como que sentía que algo me faltaba. Pero bueno, entre lo que yo ya había vivido con mi familia dentro de la iglesia, entre los escándalos que hay en la iglesia, ¿no? Yo no creía en la iglesia. Entonces yo empecé a buscar otra manera de satisfacer como esa falta de crecimiento espiritual que yo sentía. Entonces, pues me dejé llevar un poco por el tema de las meditaciones. O sea, a veces yo me la pasaba en las noches escuchando meditaciones guiadas para dormir porque pues no podía, y metiéndome más a todo este mundo de la nueva era que está súper de moda. Y pues todo eso al final yo en ese momento no lo veía, pero tampoco me daba tranquilidad, ¿no? Entonces, la tercera vez que yo sentí el llamado de Jesús en mi vida, yo siempre he sido muy curiosa, siempre he visto las noticias, siempre me ha interesado la historia. Siempre he sido muy curiosa, ¿no? Me gustaba ver como todos los documentales del universo, leí sobre física cuántica, o sea,
yo tenía una pregunta en mi interior que cuando yo estaba así como en depresión, que me despertaba y decía, ya no quiero estar aquí, decía, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, muchas preguntas que siempre me hacía. Bueno, y si tú estabas inmersa en todos estos temas de ciencia, de investigación, alejada de Dios y todo eso, ¿cómo es que ahora estás cerca? Pues por misericordia de Dios y nada más por misericordia y gracia de Dios. Porque yo ya no creía en nada de esto, o sea, yo ya no creía en nada de esto. Para mí todo era una manipulación. Y cuando inicia el aislamiento del COVID, mis problemas de ansiedad pues estallan. O sea, a mí me empiezan a dar ataques de ansiedad, no podía dormir. Y cuando yo me metía a YouTube para buscar meditaciones guiadas para dormir, siempre me aparecía un video de un audiolibro de Nuestra Señora de todos los pueblos, de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje. Y pues qué raro, ¿no? Porque yo nunca veía cosas de religión, pero Dios se vale de todos los medios para regresar, para reclamar lo que es suyo. Y pues un día me dice mi hermana, oye, ¿sabes qué? Es que todos los días me aparece a mí este video. Y yo, pues sí, a mí también, pues hay que ver qué onda, ¿no? Lo empezamos a escuchar. Al principio me costó mucho trabajo porque yo realmente ya no creía en nada de esto. O sea, yo ya estaba completamente alejada. Y me costó mucho trabajo aceptar que ella tenía la verdad. Pero cuando yo escuchaba sus mensajes, yo sentía una paz en mi corazón. Sentía nuevamente el amor de Dios que había olvidado, ¿no? Pero que yo sabía cómo se sentía porque yo de niña lo había tenido. Entonces, al escuchar sus mensajes, otra vez siento el amor, ¿no?, de Dios en mi corazón. Y así fue como empecé a investigar más acerca de apariciones marianas. Y pocos días después de que yo empecé a investigar sobre todo esto, empecé a sentir la sensación muy, muy fuerte, las ganas muy fuertes de confesarme. Entonces yo le dije a mi mamá, oye, ma, me quiero confesar. Y no bastaron, y creo que a media hora me dijo así como de, ya tengo cita para que te confieses, y al otro día ya pasó por mí y me llevó a confesar. Y después de esa confesión, que fue una confesión de vida, de todo lo que yo había hecho pues en todos esos años que me había alejado de Dios, sentí una paz y una tranquilidad que nada me lo ha dado. Y hoy, esos ataques de ansiedad y de depresión que yo tenía ya no están. O sea, yo hoy duermo como si no hubiera problemas en el mundo, como si mi vida fuera perfecta, que no lo es, pero me ha regalado esa tranquilidad y esa paz. Cuando llegó el hijo, ellos decidieron no escucharlo, lo asesinaron. Cuando llega el hijo a tu vida, pues tú decides escucharlo, y qué alegría que hoy los frutos que Dios ve en tu viña sean la gracia, la confesión, la reconciliación y la comunión con Él. Sí, así es. Yo le recomiendo a todos los jóvenes que se dejen enamorar y que se dejen pues llenar de su amor, y que el día que nosotros volteemos realmente hacia la verdad, hacia la única verdad que es Jesús, el mundo va a comenzar a restaurarse. Porque hoy vivimos en un mundo con muchísima violencia y no nos hemos dado cuenta que en la medida en la que nosotros nos hemos alejado de la religión y del amor de Dios, ha ido incrementando toda esta violencia y ha incrementado toda la maldad en el mundo. Y eso no va a cambiar hasta que nosotros volvamos a Él. Te agradezco muchísimo, Ruth, por tu testimonio, sobre todo porque nos hablas de tu experiencia. Dices, a lo mejor yo dentro de mi familia, de la iglesia, veo cosas que no me gustan, pero lo maravilloso es cuando dejas de ver
a las personas y buscas el encuentro personal con Dios, porque entonces recorres tu historia y como a los viñadores, vemos que nos llama y nos llama y nos llama y solo basta que nos dejemos, como decías, enamorar por Él y experimentar su amor. Gracias por tu testimonio de conversión y hacemos mucha oración para que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias a ti por invitarme y de nada. El viñador es misericordioso, paciente y quiere solo que compartamos el vino de la alegría y la felicidad con nuestros hermanos. Hagamos caso entonces a la llamada que Dios nos hace. Él ha enviado a nuestras vidas, a nuestra viña, a su Hijo querido. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Síguenos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Activa la campanita de YouTube para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Recuerda que todos los jueves a las 7 de la noche se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Déjanos debajo todos tus comentarios. Y recuerda que es con tus palabras y con tus acciones que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima.